versículos del 1 al 5. Dice así la Biblia, hermanos: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, gracias porque estamos en la iglesia, Señor, y usted nos tiene aquí. Usted sabe que es nuestro deseo estar aquí en este lugar, disfrutando de su presencia, meditando, Señor, en su grandeza, en su poder. Señor, que no sea en vano, sino que podamos regresar a casa meditando en este pasaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Cuando Jeremías, hermano, comenzó su ministerio, Asiria era la mayor potencia del mundo, y Egipto y Babilonia rápidamente iban ganando fuerza hegemónica. Y en el año 607 Babilonia conquistó Nínive, y Nínive era la capital del imperio asirio, y destruyó el poder de Asiria. Y el profeta Jeremías, hermano, trata de darle el mensaje, o más bien no trata, da el mensaje de Dios para su pueblo, y lo hace dándoles algunas señales. Una de las señales que el profeta Jeremías da es la señal del alfarero y del barro que tenemos en el capítulo 18, que en realidad es un mensaje, un cuadro de la gracia de Dios. Y en el capítulo 19 hay otra señal, que es la señal de la vasija rota. Esta señal es un cuadro de juicio, hermanos. Un poco antes de estas señales, el profeta habla de otra señal que es la señal del cinto podrido, y son como ilustraciones que el profeta hace para llamar al pueblo de Dios, hermanos, al arrepentimiento. Mire, Dios es paciente, amén, hermanos, y nos da figuras, nos da señales, y gracias a Dios porque Dios no nos deja, y esa es una muestra de su amor de Dios, hermano, las señales que Él nos da, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros estemos a cuentas. Él de alguna u otra manera nos quiere revelar. Ahora, estas señales, hermano, pueden ser para nosotros de mucha ayuda si las entendemos a tiempo, pero también pueden llegar a ser, hermano, una consecuencia si nosotros no las tomamos en cuenta. Amén, hermanos. Mire, nada más para que usted vea la condición del pueblo de Dios. Dice ahí en el capítulo número 2, en el versículo número 8, dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron,
y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan, ¿verdad? Versículo 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, dice, ha trocado su gloria por lo que no aprovechan. De hecho, en el capítulo número 1 dice, hermano, que el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En el capítulo número 6, versículo 16 dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Era un pueblo que se había obstinado, hermano. Era un pueblo que se había rebelado contra Dios. Y vez tras vez, ahí encontramos al profeta Jeremías hablando con el pueblo, diciéndoles. El profeta Jeremías, hermanos, se conoce como el profeta llorón, porque en realidad él lloraba por la condición del pueblo de Israel, una condición deplorable, una condición muy triste, no porque Dios no haya mostrado su gloria con el pueblo, sino que simplemente ellos cambiaron la gloria de Dios, ¿verdad? Y se alejaron de Dios, hermanos. Y en este pasaje de Jeremías capítulo número 18, hermanos, el profeta, y es de la que yo quiero hablar, la señal del alfarero y del barro, hermanos. Es importante e interesante, hermanos, este capítulo, porque en este capítulo se pueden ver a lo menos 6 verdades. La primera verdad, hermanos, que encontramos es que todos nosotros, hermanos, tenemos que entender a tiempo y a destiempo también, o bien a destiempo lo tendremos que comprender. Y es importante también que los jóvenes escuchen, hermanos, porque normalmente los jóvenes no se dan cuenta, y también entendamos los viejos, porque los viejos nos damos cuenta de estas realidades ya cuando vienen los problemas. Amén, hermanos. ¿Cuál era la verdad que debemos recordar, hermanos? Número 1, que Dios es el alfarero, hermanos. En este mundo, hermanos, hay una persona que es el Dios Todopoderoso, hermanos. Él es nuestro Creador y nuestro Padre, y Él tiene un interés en nuestras vidas. Esa es una verdad que tenemos que entender. Muchos jóvenes no entienden que hay un diseñador inteligente, que hay un creador, ingeniero de todo el universo, hermanos. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible o de algún destino ciego. No, nuestras vidas, hermano, están en las manos de una persona, y ese es nuestro Dios trino. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, Él dice que Él está aquí entre nosotros, porque dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, entiende que Dios está aquí entre nosotros.
Amén. Niño, joven, señorita, date cuenta que hay un Dios al que le tenemos que dar cuentas. Amén, hermanos. La otra razón, hermanos, que nos lleva a pensar en que Dios es el alfarero, hermano, es que Él tiene el poder para dirigir nuestras vidas, hermano. Él tiene un poder y Él es soberano sobre todas las personas. No podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle a Él lo que tiene que hacer. Dice que el Señor le dijo a Jeremías: vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice que descendió el profeta Jeremías como el Señor le había dicho, y cuando entró en la casa del alfarero se dio cuenta que ahí estaba el alfarero y que trabajaba sobre la rueda, ¿verdad? El barro, dése cuenta, hermano, que ese alfarero tiene un poder absoluto, hermano, sobre nuestras vidas. Depende de nosotros si nos sometemos a ese poder, o depende de nosotros si nos rebelamos contra ese poder. Joven, señorita, entiende. Mire lo que dice en Romanos capítulo número 9, versículo número 20, hermanos. Romanos 9:20. Es mejor que desde nuestra temprana edad reconozcamos el poder de Dios. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Dice en Romanos 9:20, la palabra de Dios: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Él es el alfarero, hermanos. Él tiene un poder, o el poder absoluto. Esto no quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres, ni de los fracasos de las naciones, hermano. Esto, lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios, el barro, no puede moldearse a sí mismo, y que Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Hermano, todos los viejos que estamos aquí nos damos cuenta y decimos: si tan solo me hubiera sometido a ese poder de Dios antes, cómo fui necio, cómo fui rebelde, cómo fui si le hubiera puesto atención. A veces el niño se rebela, ¿verdad?, contra la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas, que son sus padres. A veces el miembro de la iglesia se rebela contra la autoridad que Dios ha colocado en una iglesia, hermano, y terminan lejos de la voluntad de Dios. Y luego después, hermano, no nos da el plan que Dios tiene para nosotros, se trunca. A propósito, hermano, el alfarero tiene un plan perfecto para el barro, hermanos. Él está viendo en su mente un producto terminado. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nosotros aquí donde estamos no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete, hermano, que es maravilloso. A veces parte de ese plan maravilloso, hermano, para nuestra vida tiene que ver con quedar en una silla de ruedas. A veces el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros
tiene que ver quizás con alguna enfermedad. A veces el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros tiene que ver con perder algún ser querido, pero Él sabe lo que hace. Amén, hermanos. Él es soberano. A los que aman a Dios, aunque no lo entendamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, hermanos. Nosotros no podemos ver. Miren, lo mejor que nosotros podemos hacer: Señor, mi vida está en tus manos, haz lo que tú quieras. Tú eres Dios eterno, tú sabes lo que haces. Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Y qué bendición, hermanos, cuando tenemos esa actitud. Amén, hermanos. Otra cualidad, hermanos, del alfarero es que Él es paciente. Amén, hermanos. Ahí está trabajando con nuestra vida con paciencia, moldeando tiernamente la forma que Él tiene para nosotros. Dirige con paciencia nuestras vidas. Miren, nosotros muchas veces, hermanos, nos desesperamos, somos impacientes, pero si Dios tiene una cualidad, hermano, esa cualidad es la paciencia. Dios dirige con paciencia nuestras vidas. Él está tratando de cumplir su voluntad y usa las manos de otros a veces, hermano, para formarnos. Él está utilizando las manos de nuestros padres, las manos de nuestros maestros, a veces otros creyentes, incluso los que nos están persiguiendo, hermano. Por eso, como me gusta ponerle atención y ser observador a lo que otros hermanos están diciendo, porque mucho de lo que otros hermanos están diciendo, que ya han vivido y han pasado una situación o una circunstancia, hermano, hasta aún en eso aprendemos, hermano. Y Él usa el consejo de un hermano, de una hermana, de un maestro, de nuestros propios padres. Entiende, joven señorita, que Dios tiene paciencia, y hacer un producto que valga la pena, hermano, muchas veces toma tiempo, y Dios está dispuesto a esperar con nuestra vida. Él es el alfarero, hermano, nosotros solamente somos el barro. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, en Jeremías capítulo número 18, si regresa. Ya hablamos que Dios es el alfarero, hermano. Ahora vamos a hablar sobre la segunda verdad, hermanos. Nosotros simplemente, hermanos, somos el barro. El pueblo de Israel no se daba cuenta, ¿verdad? El mensaje de Jeremías, el barro representaba al pueblo de Judá, pero no nos equivocamos si nosotros lo estamos aplicando a nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. La palabra de Dios dice aquí: pero el fundamento está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Era lo que le hablaba en la mañana, hermano, acerca de ese proyecto, acerca de limpiar de orar por nuestros familiares y de limpiar nuestras vidas como instrumento. Les decía,
nosotros, hermanos, nada más somos instrumentos del Señor y tenemos que limpiar nuestras vidas para que la palabra del Señor pueda correr sobre nosotros. Nosotros solamente somos el barro. Los seres humanos, hermanos, estamos hechos de barro. Es el polvo mezclado con agua. Nosotros somos polvo nada más, como lo decía el salmista en el capítulo 103, en el versículo 4. Salmos, capítulo número 103. Y qué tremendo, hermano, es que nosotros podamos entender eso. Dice aquí en el versículo 14 del 103, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos, ¿qué, hermano? Somos polvo nada más. Abraham, hay un pasaje ahí, hermano, en el Antiguo Testamento, donde él reconoce y él dice que él es polvo y ceniza. Eso es todo lo que somos, hermano. Pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe en Cristo, hermano. El barro por sí solo no tiene gran valor, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean las manos apropiadas con el propósito apropiado. Nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo, hermano. Por eso Pablo decía, ya en el Nuevo Testamento, decía, hermano, por su gracia soy lo que soy. Por su gracia soy lo que soy. Y él decía, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No podemos calcular el tremendo potencial que Dios puede hacer. Pero, hermano, la cualidad más importante del barro, ¿sabe cuál es, hermano? Es que el barro es moldeable. Si no se somete en las manos del alfarero, ese barro se va a arruinar. Dice en Jeremías que la vasija de barro que él hacía se echó a perder y luego volvió y la hizo otra según mejor le parecía. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, si no nos dejamos moldear como el barro, se va a arruinar. El barro no se puede automoldear, tiene que haber un alfarero. No hay cristianos de cosecha propia, hermano, en la voluntad de Dios. Cuando decimos el barro no puede automoldearse, no sugerimos que las personas no juegan ninguna parte en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No somos inactivos ni resignados, simplemente montones de barros en las manos de Dios. Él quiere que cooperemos en la oración, en la meditación, en la obediencia de su voluntad, en rendirnos a su toque tierno en nuestra vida. Él quiere que cooperemos. Por eso le decía yo el domingo pasado, hermanos, eso es la fe, dejarnos moldear por Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe, hermanos, y una vida que se deje trabajar en las manos de Dios. Muchas veces, hermano, somos reacios a la palabra de Dios y nos comportamos exactamente como el pueblo de Israel. Mire por qué trajo Dios todas estas, el exilio y todo este cautiverio, y vez tras vez hablando con el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, para que se arrepintieran. Y hermano, el pueblo pues no hizo caso. Dios tenga misericordia de nosotros, amén, hermanos, y que nos dé un espíritu afable para entender, para reconocer, hermanos, porque somos polvo. Si el Señor quiere, hermano, en un chasquido
puede arrebatarnos la vida. Amén. Y todo aquella planes y aquello tan saturado que planificamos, hermano, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacerle así, y voy a hacerle así. Mire, el Señor, hermanos, en un momento, ¿a dónde vas? En lugar de aquello deberíamos de decir, si el Señor quiere. Amén. Voy a ir, voy a edificar, y voy a trabajar, y voy a negociar, si el Señor quiere. Hermano, nuestra vida está en las manos de Dios. Y por eso decía al principio, joven, señorita, entiéndelo ahorita que estás a tu temprana edad. Y nosotros los viejos entendámoslo también. ¿Qué más podemos? Vamos a regresar, hermanos, a Jeremías capítulo número 18. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente en el versículo 3: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Este es el tercer punto, hermano, que nosotros podemos meditar en esta tarde. La rueda es el instrumento o la maquinaria sobre donde trabaja el alfarero. Yo solamente he visto, hermanos, en algunas imágenes un poquito más civilizado, que tienen como una especie de pedal, y cuando está el alfarero trabajando, ese pedal hace que se mueva ese disco, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar a nosotros que es Él el que hace girar la rueda con rapidez, y es el único que controla su velocidad, hermanos. No es la suerte, no es la casualidad, no, es Dios, es el que está girando la rueda, ¿verdad? Él se arregla de las circunstancias de la vida. Así como José allá en Egipto estaba siendo moldeado como un gobernante, y pasó 13 años, hermano, en la cárcel antes de que José llegara a ser el príncipe de Egipto, hermanos. Muchos no se acordaron de él, lo olvidaron ahí, lo trataron injustamente, y antes de que tuviera una túnica de colores, Dios tenía preparado un delantal de un esclavo, de un sirviente, para que aprendiera, y no era otra cosa más que lo estaba preparando para posteriormente, hermano, exaltarlo, porque la Biblia dice, hermano, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Amén, hermanos. Qué sabio es nuestro Dios, amén, hermanos. Cómo Dios, y a veces voy a decir esto, qué tontos somos nosotros, porque no nos damos cuenta que en realidad lo que está ocurriendo es que Dios está trabajando en nuestra vida. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño, sino su centro, hermanos. Si la rueda está centrada, todo estará equilibrado. Y Cristo, hermano, es el centro de la vida cristiana. Amén, hermanos. Miren Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, hermano. Busca primero, hermano, el reino de Dios. Date cuenta que
necesitamos nosotros y nuestros hijos y nuestro hogar y nuestro matrimonio tener vidas cristocéntricas. A veces estamos edificando, hermano, desequilibradamente, y por allá vamos, hermano, y nos estrellamos. Mire, hermano, nuestro Creador, si usted ve el universo, todo tiene, esas constelaciones, hermano, tienen un ritmo y giran a los planetas de una manera sistemática y de una manera ordenada y de una manera, hermano, calculada, hermano, matemáticamente. No está cada planeta en su curso como ellos quieren, ¿no? Que nosotros como cristianos, mire, hermanos, si nosotros entendiéramos que Él es el alfarero, que nosotros somos el barro y que Él es el que manipula la velocidad y el ritmo de la vida, hermano, nos daríamos cuenta que es mejor estar en el centro de la voluntad de Dios que estar afuera de la voluntad de Dios. Estamos enseñándoles guitarra a los niños, y parte de la enseñanza de los que están aprendiendo música se están dando cuenta que la música, hermano, tiene una métrica, ¿verdad? Tiene un ritmo, tiene una armonía, tiene una métrica. No nomás es tocar algún tono así por tocarlo, o aprendernos una secuencia de tonos. Simplemente ahora tienes que ensamblarlo con la música, con todos los elementos musicales, para que pueda sonar armoniosamente. Lo mismo ocurre con una orquesta. Amén, hermanos. Si quieres cerrarle ahí, porque se está desequilibrando ahí el niño, ¿verdad? Pero, hermano, qué bendición es cuando nosotros en esta vida, hermano, entendemos que es mejor estar en el centro de la voluntad de Dios, hermano. Yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Pues son palabras mayores, hermano, pero pase lo que pase y venga lo que venga, quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y entiendo que tengo que cooperar con Dios, porque a veces mi carne se quiere salir del huacal, como decimos, quiere hacer su propia voluntad, pero dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y, hermanos, el cuarto punto, hermanos, nos lleva a pensar que mire lo que dice allí en el versículo 11 y 12. ¿Por qué se estropeó el barro, hermanos? Regresemos a Jeremías, versículo número 11 y versículo número 12. Ore, hermano, por sus jóvenes. Oremos por nuestros muchachos, por nuestros hijos, que ellos estén ahí en el centro de la voluntad de Dios. Dice versículo 11: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová. Y esta era parte de la señal: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y cada uno en el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermano, la razón que Jeremías en el capítulo número 19 va al valle de Himnón y revienta esa vasija en medio de la ciudad,
era para ilustrar que la desobediencia a Dios estropea todo, hermanos. Usted puede leer el capítulo número 19. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 1. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija del barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes, y vete al valle de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Este valle, hermanos, era conocido porque allí habían levantado adoración a falsos dioses. Allí el rey Manasés pasó a su hijo por el fuego, hermanos. Era un valle en realidad idolátrico, y allí en Salomón levantó una adoración idolátrica, y por eso Dios le dice a Jeremías que vaya al corazón del problema, hermanos. Dijo el hermano Basilio Alfaro: el problema del corazón es el corazón del problema, ¿verdad, hermanos? Y ve ahí a ese sitio, no nada más aventuradamente, no, sino para demostrarle a Israel que las maldades que ellos estaban cometiendo, hermanos. Y ahí les dice, hermanos, por el versículo 5: edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y les dice, hermanos, versículo 10: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Hermano, nosotros ya hemos entendido, joven, señorita, los adultos ya hemos entendido que Dios quebranta. Amén, hermano. Dios quebranta. Dice el salmista: bueno me fue haber sido humillado para que yo comprenda tus estatutos. Bueno me fue esa disciplina a mi vida. Bueno me fue ese quebrantamiento. Y hermano, a veces lo que Dios usa para moldear nuestra vida es el quebrantamiento. Aunque aquí ya está en un proceso final. Alguien que ya se quebrantó, ya no tiene remedio, solo la misericordia de Dios. Que el Señor diga: bueno, esta ya se echó a perder, ya no me sirve, pero la voy a ir y la voy a hacer otra como mejor me parezca. Desobedecer, hermano, no es un juego. Desobedecer estropea, arruina nuestra vida. Nunca la desobediencia trae bendición, hermanos. Nunca. Y yo sé que aquí como iglesia, hermano, estamos en un estira y afloje y tratando de hacer la voluntad de Dios, y hermanos se integran y estamos y se pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y cuándo? ¿Y quién dijo? Hermano, lo dice Dios. No crea que estamos aquí para amargarle la vida o su existencia o arruinarle o amargarle su vida. No. Todo lo que Dios lo manda para nuestra bendición. Para nuestra bendición.
¿Y lo vamos a aprender a la buena o lo vamos a aprender a la mala? Amén, hermano. Las pruebas son el horno. No se menciona el horno del alfarero aquí, pero tenía que estar allí, hermanos, el horno. Porque usted sabe que mientras no haya atravesado el horno, el calor, en realidad el calor es lo que le da la fuerza y la belleza e incrementa su utilidad y su valor. El horno, el fuego. La vida, hermano, tiene sus hornos. Job atravesó el horno del dolor. Dice en Primera de Pedro, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Mediante una prueba. Allí, hermano, los jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno descubrieron que el alfarero estaba allí en el horno de fuego con ellos. Solamente Dios sabe cuánto está calentando ese horno, sabe cuántas pruebas podremos soportar. Pero hermanos, allí está el Señor también. Aunque te sientas solo, aunque te sientas que no puedes más, Dios está allí, hermanos. Qué tremendo aquel evento, ¿verdad? De esos jóvenes hebreos, hermanos, que se pararon por la verdad. Dijeron, no nos vamos a arrodillar sobre esa estatua de Nabucodonosor. Bueno, caliéntenlo 7 veces más. Dice, hermano, que aquellos que los aventaron al horno perdieron hasta su propia vida de lo caliente que estaban. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que dice que esos jóvenes hebreos aún ni siquiera olor a humo tenían. Y que en realidad no eran 3, que eran 4. Y que el cuarto era semejanza en el lenguaje de los arameos. El cuarto era de los caldeos, perdón, semejante al Hijo de los Dioses, hablando de Jesucristo, hermano. Jesucristo está allí, hermanos. Tenemos que aferrarnos a esas verdades, hermano. Hay muchos hermanos, que ya su rostro revelan tantas pruebas, hermano. Aquellos que han perdido hijos, que han perdido a un ser querido, en los embates de la vida tienen un rostro curtido, un rostro de guerra, hermano, que dicen, por la pura gracia de Dios estoy aquí, firme. Hermano, no te detengas, sigue adelante, porque tu vida es valiosa para Dios y eres de gran ejemplo y de testimonio para otros. Amén, hermanos. Va a haber una prueba de horno y no lleguemos, hermano, a ese juicio de esa vasija quebrada, que nunca lleguemos ahí. Amén. Dios nos ayude y nos guarde. Vamos a orar. Oh Señor,